Bienvenidos al curso Desarrollo de Aplicaciones Móviles Multiplataforma. En este caso es la introducción para el Tecnológico de Tepic. Este curso va a ser en varias partes. Y su servidor, Sergio Benigno Castillo Valtierra. Ese es el índice de lo que va a contener esta primera etapa, la introducción, generalidades, estructura básica del proyecto, estructura de clase, stateful widget y stateless widget, que son las clases base para la construcción de un proyecto Flutter. Scaffold y sus secciones y sintaxis del lenguaje en general. Dentro de este primer video vamos a contener las 4 primeras. Las que están en rojo, Scaffold y sus secciones y sintaxis del lenguaje, se verán en posteriores videos. Empezando con lo que serían las generalidades, teníamos que Flutter o Flutter, como lo pronuncian en Estados Unidos, en la mayoría de los videos que yo he tenido la oportunidad de ver, se entiende que es un framework o kit de herramientas de Google que liberó para crear aplicaciones multiplataforma compiladas de manera nativa. ¿Y a qué se refiere con multiplataforma? A que puedes compilarlas, el mismo código lo puedes compilar para móvil, tanto para Android como para iOS. Ahí van 2. Para web, 3. Y para escritorio, que sería para Linux, para Windows y para Mac. Entonces estamos hablando de 6 plataformas diferentes que nos puede ofrecer este framework. ¿Y qué ventajas tengo de conocerlo? ¿Qué ventajas tengo de trabajarlo? Bueno, tengo un desarrollo rápido. A diferencia, por ejemplo, de Kotlin, que es el lenguaje que sigue siendo el base dentro de lo que es el Android Studio, que es el IDE para desarrollo de aplicaciones en Android. Kotlin es muy lento. Yo escribo el código y el momento de darle play, es decir, de ejecutarlo, se tiene que compilar, se tiene que subir a memoria, se tiene que empaquetar y se tiene que instalar dentro de lo que viene siendo el emulador o el teléfono que yo tenga conectado a mi computadora y que éste sea reconocido por el Android Studio. Y esto lleva sus buenos minutos cada vez que yo hago un cambio, cada vez que yo agrego un botón, cada vez que yo hago una modificación en una etiqueta, que cambio el código, es bastante tardado. En cambio, lo que se refiere a desarrollo rápido, que es nuestra primer ventaja que voy a tener con Flutter, eh, la primera ejecución sí tarda, pero las siguientes no. Haz de cuenta que automáticamente se refresca con control S que guardo yo y de inmediato se ve reflejado en cuestión de milisegundos, como dice aquí, con una propiedad que ellos llaman hot reload. Y eso te quita pues bastante tiempo de desarrollo y además no te estresa por tener que estar esperando a ver el resultado de lo que acabas de codificar. Además de eso, el lenguaje es mucho más simple de trabajar. Con menos instrucciones haces código más, bueno, más bien no haces más código, sino que con menos código haces más, eh, tienes más resultados. Por ejemplo, un menú desplegable, eh, los botones, los diferentes botones. No tienes que escribir tanto código para invocar lo que son los eventos. Contiene los mismos eventos que su antecesor, pero estos simplemente, en lugar de escribir una, un método completo, una cabecera de método, pues simplemente abres paréntesis, abres llaves y con eso estás indicando que estás invocando un código o que vas a escribir un código, lo cual también te quita mucho tiempo y mucho estrés al momento de estar codificando. Rendimiento nativo. Existen otros frameworks que también realizan código multiplataforma, pero al momento de ejecutar y ver la aplicación resultado, esta no se parece a lo que vienen siendo los objetos propios de iOS o los objetos de Android. Quedan botones que no se parecen a ninguno, ni a uno ni a otro, que funcionan sí, pero que de todas maneras se ve
como si fuese una aplicación, digámoslo así, menos profesional, más orientada a lo que pareciera una aplicación web creada dentro de una aplicación propia, una aplicación nativa. Entonces, la gran ventaja que tenemos es un rendimiento nativo, porque además de todo, la ejecución dentro de ya de un dispositivo móvil es muy rápido, como si verdaderamente hubiéramos hecho el código directo sobre el lenguaje propio, ya sea Kotlin o Swift. Y bueno, la adaptación no solamente de los botones, etiquetas, menús, etcétera, sino además que maneja los iconos y las fuentes a las que estamos acostumbrados de ver tanto en iOS como en Android. Entonces, pues vamos a tener aplicaciones más bonitas, más funcionales, más rápidas de ejecutar al momento de que las estás trabajando de directo sobre el dispositivo. Y eso sí, un poquito más pesadas porque cada proyecto que creas dentro de Android Studio y que es de Flutter pesa cerca de 1 GB, al menos, o sea, depende de la cantidad de plataformas que elijas a las que la vas a compilar, puede llegar hasta pesar 1 GB sin haber escrito una sola línea de código, crece mucho, pero pues evidentemente se tiene que pagar un precio por esa característica multiplataforma, ya que por cada plataforma que agrega se tienen que poner lo que vienen siendo las librerías nativas para que el rendimiento nativo pueda funcionar. O sea, todo tiene un porqué y no nada más tengo aplicaciones o proyectos muy grandes porque sí, nada más, sino que se entiende que al haber un rendimiento nativo, pues tiene que haber librerías propias de esa plataforma y por eso es que son tan grandes los proyectos Flutter en cuanto a código y al momento de compilar el ejecutable también queda pues bastante más grande que un ejecutable nativo normal. Pasamos a lo que es perdón, pasamos a lo que es el lenguaje. Una cosa es el framework, que es Flutter, y otra cosa es en qué se codifica. Y se codifica en Dart. La versión del compilador, en la 2.3, la que vamos a nosotros a manejar, y por eso es que ustedes tuvieron que instalar por separado lo que viene siendo el SDK Flutter, que es un archivo zip que ustedes van a tener en la memoria y que ya debieron de haber deszipeado y puesto dentro de una carpeta. Al momento que se crea un proyecto dentro de Android Studio, te va a preguntar dónde se encuentra el SDK de Flutter que viene siendo el lenguaje Dart. Vamos conociendo la estructura básica de un proyecto y esto es porque al momento de que creas el proyecto, pues te van a aparecer todas estas carpetas, todo este contenido precargado y que en cada uno de los proyectos va a ir cambiando dependiendo de la cantidad de plataformas que tú elijas. Si por ejemplo solo eliges Android y iOS, solamente vas a programar para móvil, pues no te van a aparecer tantas carpetas como si lo eliges para Windows, para Linux y para Mac. Evidentemente, por cada plataforma aparecerá una carpeta, en este caso Android, en este caso iOS, y si ustedes se fijan, no tenemos ninguna que diga ni Windows ni Linux. Entonces, este proyecto es para móviles nada más, pero si nosotros, por ejemplo, lo quisiéramos para web, pues no aparecería ni Android ni iOS, dos carpetas aquí que tengo, sino que solamente me aparecería la carpeta web. Y bueno, pero independientemente de esas carpetas, ¿cuáles son las que debo de conocer para saber cuáles sí puedo modificar y cuáles le pertenecen al proyecto? Taproto, que está en la parte de arriba, es el nombre del proyecto. Assets es la carpeta de multimedia. Esta la creo yo, no está predeterminada y va a contener los archivos de imagen, de video, de sonido, archivos, por ejemplo, archivos de texto .txt o cualquier otro recurso diferente a código que yo vaya a meter dentro de lo que viene siendo mi proyecto. La siguiente carpeta es lib. Ahorita vamos a ver esta imagen, la vamos a ampliar, pero pues no puedo estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo, entonces voy a explicarlos. Eh,
primero de esta manera y luego ya haciendo un acercamiento. Lib es la carpeta de los códigos. Entonces, eh, se dice que, bueno, aquí por ejemplo tengo la carpeta lib y tengo varios códigos, pero yo debería de crear subcarpetas dentro de cada una perdón, dentro de la carpeta lib, crear subcarpetas para ir organizando mejor mi código y a cada funcionalidad yo darle una carpeta porque puede que una funcionalidad tenga dos o más pantallas. Entonces, lo ideal sería que yo las construyera por separado de manera que llevara una mejor administración de los mismos. Y la última, que la de acá de abajo, que es pub/spec.chal, que es un archivo de configuración donde yo voy a otorgar los permisos, por ejemplo, para que una aplicación reciba o envíe SMS o pueda navegar en Internet o pueda escribir un archivo o pueda leer un video, o sea, es decir, un video que está predeterminado o pueda guardar sobre una base de datos en específico. Todos esos permisos los voy a poner yo en este archivo, que pues ahorita no lo vamos a abrir, pero que en algún momento dentro de un ejercicio sí lo vamos a hacer, ya que vamos a manejar imágenes. Y eh, también ahí se agregan las librerías externas que nosotros los vamos a conocer como plugins. Eh, existe una página que es un repositorio, que es un lugar donde los programadores, es decir, terceras personas, le agregan funcionalidades a nuestro framework. Algunos son empresas, algunos son programadores eh, libres, freelance, que crean una librería y nos la regalan, nos la suben a ese repositorio para que yo pueda descargar y agregarle funcionalidades a lo que viene siendo mi aplicación. Entonces vamos a conocer algunas, no muchas, porque esto es un curso de introducción y pues evidentemente no vamos a llegar a tanto. Pero para que conozcas y sepas a qué se refiere este archivo. Haciendo un zoom, pues ya lo tenemos más cerca. Aquí vemos el nombre del proyecto. Tenemos algunas carpetas que son de administración de nuestro ID. Nosotros las vamos a conocer, pero no las vamos a modificar. Por ejemplo, ¿qué está dentro de Android? Pues aquí va a mandar el archivo, perdón, yo voy a escribir en tar el código y aquí se va, al momento de que lo guardo y lo compilo, aquí se va a crear el archivo APK, que es el exe o es el ejecutable de Android, pero además se van a poner las librerías nativas y además se va a poner el código nativo escrito en Kotlin para que él haga una precompilación, lo pase a Kotlin y de Kotlin ya lo haga en APK para que mi rendimiento sea nativo. Ojo, rendimiento nativo es una ventaja, pero siempre tienes que pagar un precio. El archivo APK te va a quedar mucho más pesado, va a tener más kbytes o inclusive megas que si lo hubieses escrito directamente en Kotlin. Eso que quede claro. Tenemos assets que, si ustedes recuerdan, eran los recursos. Aquí tengo dos imágenes. Build, que es propia del sistema, iOS, que es lo mismo que Android, también va a contener las librerías de iOS, que va a contener el ejecutable de iOS, que va a contener pues el código nativo Swift, perdón, que es el lenguaje propio de iOS. Lib, que es nuestra carpeta, como ya comentamos, de los archivos de código Dart. Todos los archivos Dart tienen extensión así, Dart. Y bueno, vamos a ir nosotros generando uno por cada, manejando abstracción, generando un archivo por cada funcionalidad, de manera que no se mezclen los códigos de las funcionalidades. Más abajo vamos a tener test, que es una carpeta propia de lo que viene siendo el proyecto, y acá todo lo demás son archivos de configuración. Por ejemplo, los plugins que te dije que eran códigos de terceros, funcionalidades de terceros, tipo librerías.
y los packages que vienen siendo las librerías propias del lenguaje, el pubspec, que es el archivo de configuración de permisos y de plugins y de librerías y otros tipos de configuraciones que nosotros vamos a manejar, como por ejemplo la carpeta assets, que nosotros la tenemos que crear, no viene predeterminada y que les digo que contiene la multimedia. Perdón que sea tan repetitivo, pero para que quede un poquito más claro, espero que no los enfade con estar repitiendo lo mismo. Bueno, vámonos a lo que viene siendo la estructura de una clase Dart. Si de repente yo digo que el código Flutter o Flutter y tú sabes que el lenguaje es Dart, pues discúlpame, se me quedó como que esa eh, mala costumbre de tomarlos por sinónimo, pero tú sabes que Flutter es todo, es decir, el todo me refiero a la interfaz, me refiero a las librerías, me refiero a los plugins, me refiero al lenguaje que es Dart, etcétera, y Dart es estrictamente esto que ves acá. ¿Sí? Pero te repito, desgraciadamente tengo esa mala costumbre de decirle el código Flutter que no debo de decirlo, debo decir el código Dart. Entonces me dispensan ustedes. Bueno, dentro de cualquier app voy a tener una estructura que nosotros vamos a ir conociendo a cada nuevo ejercicio le vamos a ir encontrando más familiaridad. O sea, ahorita, por ejemplo, pues de repente ves el código y pues no sabes ni qué significa, eso es lógico. Hay algunas instrucciones que puedes inferir, por ejemplo, el void main, que viene desde C y que se sigue comportando como C. Es mi función principal. Esta es la que va a buscar al momento de la ejecución, siempre y por los siglos de los siglos. Pero nada más es como una base, porque en cuanto yo ejecuto el main, dentro de él se invoca una ejecución de aplicación, que puede ser Linux, que puede ser Mac, que puede ser web, que puede ser la aplicación de todas las plataformas que ya les comenté. Y va a invocar una llamada a, a una clase. Y esa clase es justo la que tengo abajo, class myApp. Y aquí es una invocación. Esta es la definición de la clase, todo esto es la clase. Y aquí la mando llamar, la mando ejecutar. Entonces, el main no tiene ni mucho sentido que te lo explique, pero pues nada más por conocerlo, porque tú sabes que dentro del main todas las aplicaciones van a tener un código run app y dentro del run app vas a tener una invocación a tu clase principal que es la que va a estar dentro del mismo archivo, del archivo principal. Evidentemente, dentro de la configuración del YAML se le indica cuál es el primer archivo que se va a buscar y dentro de ese primer archivo o el archivo principal debe de haber un void main que es el que va a ejecutar todo dentro de la memoria o lo va a subir a memoria. Bueno, yo tengo dos tipos de clase base del código Dart. Tengo un stateless widget y tengo un stateful widget. Eh, en lo sucesivo le voy a llamar stateless y stateful porque es muy largo de pronunciarlos. Stateless significa sin estado. Son clases estáticas, clases que yo voy a utilizar para crear ventanas o crear pantallas que no van a tener interacción con el usuario. Un ejemplo, la de un acerca de. Yo, por ejemplo, el acerca de voy a tener el logo de la empresa, por ejemplo, el logo o más bien el escudo del tecnológico y abajo un mensaje que diga que este proyecto es creado por y el nombre del programador, el propósito del proyecto, el año de liberación, la versión y tal vez alguna información de contacto. Y es lo único que va a contener, es decir, no va a tener un botón que guarde, no va a tener un botón que envíe, no va a tener nada de eso, simplemente es información plana. Y aunque parece que no tiene mucho sentido, de manera típica, así como el void main, pues solo sirve para ejecutar una clase para subir la memoria, también el stateless me va a servir para que desde el stateless mande llamar una stateful.
No he visto códigos, al menos no en lo poco que llevo, que es aproximadamente 8 meses de conocer el lenguaje y de conocer el framework. No he visto códigos que directamente del main, de aquí del main, te manden llamar una clase de tipo stateful. Todas las clases que manda llamar son de tipo stateless. Y ya dentro de las stateless, aquí mando llamar, dentro de la línea home, mando llamar una clase stateful, que es la que sí cambia, la que sí interactúa con mis usuarios. Entonces, stateless básicamente se utiliza como clase base para poder invocar clases que tengan estado. ¿Y a qué se refiere con stateful? Que tiene estado, que tiene un estado completo. Bueno, que tiene interacción con el usuario. Aquí sí voy a tener menús, radio botones, voy a tener eh, campos de texto, cuyos textos voy a poder tomar dentro de una ejecución y si tienen un valor, pues convertirlo y ejecutar alguna operación con ellos, o si tienen un texto, una data, por ejemplo, un número de seguro social, hacer una búsqueda dentro de una base de datos, ejecutarlo mediante un botón o lo que yo quiera. El stateful es la clase que básicamente vamos a estar manejando todo el tiempo y es la que hace toda la magia. Inclusive, stateful tiene una subclase que se llama state, que es la que verdaderamente realiza el proceso. Aquí esto parece un juego de políticos de baja gama. O sea, el político da la cara y dice que él hizo, pero pues no, realmente todo su equipo de trabajo es el que está haciendo las cosas. Y bueno, para nosotros viene siendo el stateful el que realiza las cosas, pero realmente es el stateless. Vamos a conocerlo más adelante. Aquí pongo investigue diferencias, pero nada más es para que si tú quieres tener un contexto más amplio de lo que te estoy diciendo, porque pues a final de cuentas es una explicación base. Vamos a ver dentro de lo que es teoría, vamos a dejarlo aquí por el momento y nos vamos a pasar a lo que viene siendo nuestro entorno de desarrollo, que es Android Studio. Aquí lo voy a ejecutar, la jirafa, que es la última versión. Y si yo le doy en New Project, aquí no le voy a dar en New Project porque esto me va a crear un proyecto de tipo Kotlin, porque Kotlin sigue siendo la base para Android Studio, para Google. Es su lenguaje nativo, pero nosotros vamos a hacer una aplicación multiplataforma. Entonces, nuevo proyecto Flutter. Le doy un clic y aquí siempre me va a preguntar, o más bien, siempre va a traer aquí la indicación de cuál es el path del SDK de Flutter. Esto, si está vacío, pues vamos a verlo en la primera clase que tengamos en presencial, cómo ubicar el SDK, pero en lo sucesivo, como es este caso, simplemente nos aparece esta pantalla y no le vamos a hacer ninguna modificación, le vamos a dar clic en Next. Esta parte sí te la voy a explicar. El nombre del proyecto, nosotros vamos a manejar un nombre en específico, te lo voy a decir en el momento en el que estemos trabajando nuestro primer ejercicio. Yo le voy a poner multiplataforma, curso 00. Este proyecto no lo vas a hacer tú, nada más lo voy a hacer yo para explicarte previo cómo utilizar y cómo manejar lo que viene siendo las clases. Después me voy a ir a la descripción, proyecto para conocer clases stateless y state, le puse en español, stateful, leído estrictamente en español, stateless, stateful. Y la organización es la dirección de nuestro tech, el dominio de nuestro tech, pero invertido. El dominio del tech es ittpic.edu.mx. Invertido significa que esto va primero, seguido de este y por último esta parte. Entonces lo borro, una última mirada, lo borro, mx.edu.ittpic.
Siempre vamos a dejar la organización así. Esto es parte del paquete, es parte de la firma, porque se supone que nosotros no somos una empresa, pero si yo tuviera una empresa, por ejemplo, benignosoftware.com, entonces tendría que poner .com.benignosoftware porque ese código, o más bien esta aplicación le pertenece a mi empresa. Nosotros pues no somos una empresa formal y por eso estamos utilizando nuestro dominio de nuestra casa. Ahora, si yo decido compilar para Android, lo voy a querer para en Java o lo voy a querer en Kotlin. Aquí yo tomo la decisión. Yo normalmente les sugiero que dejen Kotlin, que es el lenguaje, ahora sí que el nuevo, el actual. Java todavía se utiliza, sí, todavía puede compilar, pero ya lo está dejando de lado por cuestión de derechos de autor. Y el lenguaje de iOS, el viejito, el que ya está saliendo, es Object-C y Swift es el nuevo. Entonces, obviamente están predeterminados a los lenguajes más nuevos de cada plataforma. Ahora bien, aquí están las plataformas. Conforme yo deje palomitas, se va a crecer el proyecto desde lo que viene siendo su código. Ya no digo yo en compilación, ¿eh? Desde el puro código. Pero nosotros no vamos a utilizar todas estas librerías, perdón, todas estas plataformas. Si yo le doy en crear, me funciona y me funciona bien. Y voy a trabajar como si nada. Pero, pues lo mejor es que no las pongas todas. Por ejemplo, yo voy a deshabilitar estas y solo voy a dejar Android y iOS, porque yo voy a estar manejando proyectos para dispositivos móviles. Entonces, igual yo les sugiero que lo hagan así, pero vuelvo a repetir, si las dejas todas habilitadas, está bien, no pasa nada. Solamente vas a guardar, en lugar de que sean 500 megas, te va a crear un proyecto de 1 giga o de 1.2 gigas. Entonces vas a ocupar más disco duro, pero fuera de eso, todo va a funcionar exactamente igual. Deshabilito y en siguientes ejercicios los voy a dejar todos habilitados para que vean que funciona y funciona bien. En siguientes ejercicios solo voy a dejar iOS. En siguientes ejercicios solo voy a dejar Android. En esta ocasión voy a dejar estos dos. Entonces queda así. Vamos a dar una repasada. Y aunque, discúlpenme, sé que me he tardado mucho en esta ventana, pero para que todo quede claro. Nombre del proyecto tiene que ser en minúsculas, tiene que empezar con letra. Lo más que puedes tener es un guión bajo. No puede llevar espacios en blanco. Disculpen, no lo expliqué al principio, pero ahorita sí. Como si fuera un nombre de variable. Lo que soporta son guión bajo. Y guión bajo no, ni al principio ni al final. Guión bajo en medio. Si te fijas, no va ninguna mayúscula, porque te protesta. De hecho, déjame poner aquí, por ejemplo, la U en mayúscula. Bueno, no dice nada aquí, pero al momento de que yo le den crear, me va a rechazar ese nombre porque no debe de llevar mayúscula. Debe ser estrictamente minúsculas, guión bajo y números y nada más. No símbolos como arroba, admiración, etcétera. No. Ñes tampoco. Le cambié después la descripción. Es un texto, el que tú quieras, para que sepas qué hace ese proyecto. La organización, nuestro dominio del tecnológico, pero al revés, mx.edu.htpic. Sin las Ws, sin HTTP, nada más el dominio. El dominio es el puro nombre. Y una dirección web si lleva HTTP y todo lo demás. Diagonales, etcétera, 2 puntos y más. Los lenguajes, si por ejemplo yo voy a manejar las dos plataformas móviles, los dejo así. Inclusive si solo voy a manejar a iOS, no tengo que deshabilitar acá, porque si te fijas no hay manera de deshabilitar. O es Chana o es Juana, pero no puedes deshabilitarlos. Entonces déjalo como está, en lo que son Android y iOS, que queden en Kotlin, en Swift. Y aquí solo dale palomita a las plataformas a las que deseas enviar tu código al momento de hacerlo ejecutable. Le doy clic en crear y miren, aquí ya tengo mi eh, construcción. Todavía está haciendo la descarga. Eso es bien importante. Tienes que tener
internet habilitado tu máquina tiene que tener porque está descargando librerías y todo el tiempo las descarga por cada nuevo proyecto que hagas. Si creas el proyecto y tu máquina no está conectado a internet, te va a dar muchos errores al momento de ejecutarlo. Entonces, si de repente no sabes ni qué está pasando, que de repente te manda errores, si ni siquiera has hecho, no has escrito ni la mitad de una palabra de código, es porque no estabas conectado a internet. Así es como normalmente me va a dejar mi área de trabajo. Aquí voy a tener lo que viene siendo la estructura de la carpeta del proyecto. El proyecto se llama Multiplataforma Curso 00 y voy a tener una carpeta de Android, una carpeta de iOS que solo voy a saber que existen, pero no voy a modificar. ¿Cuáles son las que voy a modificar? Concretamente lib, assets, que no existe de manera predeterminada, miren, no está. Y esto no hay ningún problema porque sí, ningún proyecto nuevo lo trae de forma predeterminada, pero sí voy a tener lib y dentro del lib voy a tener este código que te pone de manera predeterminada y que no hay manera de evitarlo. Después te vas a desesperar porque siempre vas a tener que estarlo modificando y que te va a resultar aburrido de tener que estar haciendo las modificaciones, pero bueno, es parte de lo mismo. Y el pub spec, ya le voy a dar doble clic. Estos, la mayoría del código es comentarios, los que llevan el hashtag son comentarios. Mira, es la versión, el entorno de desarrollo, las dependencias, no hay ninguna, solamente el SDK de Flutter, perdón. Los iconos, Material Design, que es la parte de Android. Acá vamos a habilitar la carpeta Assets en algún momento. Y entonces, si te fijas, pues es código que está la mayoría deshabilitado y que tú vas a ir habilitando y configurando en algún momento. No lo voy a explicar porque no tiene mucho caso ahorita, no tendría mucho sentido. Ni siquiera sería más traumático que lúdico. Le cerré el README, que si lo quieres volver a abrir, pues acá viene, que nada más es información que siempre está ahí y que siempre dice lo mismo. Son como ligas. Y bueno, ahorita tengo solo la carpeta lib, que es la única que voy a estar modificando. ¿Qué pasa si yo quiero agregar la carpeta assets? Me voy acá a el nombre del proyecto, doy clic derecho, new, y luego me voy a ir a la opción directory, directorios. Le doy un clic aquí y ya creo assets y acá me la crea, mira. Y bueno, ya arrastro y suelto lo que vienen siendo archivos imagen, archivos de video, archivos de sonido, por ejemplo, MP3, o creo archivos TXT, donde voy a estar guardando data plana. Pero bueno, vámonos a lo que es el importante, que es dentro del lib. Tengo main, que es esto que se está viendo acá. Lo que ya te había dicho, el void main, que manda a llamar mi clase de tipo stateless. Siempre y por los siglos de los siglos, el main manda a llamar en ejecución, sube a memoria una clase heredada de stateless. Gracias, ayuda, no me estés ocultando. Gracias. Entonces, stateless recuerda que es una aplicación que no tiene interacción con el usuario, pero que en este caso, esta clase sirve como base para lo que sería la invocación a una stateful, que es la clase que sí me permite hacer interacción con el usuario. Bueno, la clase MyApp, que es de tipo clase heredada de stateless, siempre va a tener un método que está aquí, que es este que estoy seleccionando. Este es como el método principal, el método build. Todas las clases, tanto stateful como stateless, tienen un build. Y es el que se invoca de primeras al momento de que mando llamar la clase.
Y bueno, aquí dentro de este método build, voy a tener un, siempre de los siempre voy a tener un material app que vamos a ir conociendo conforme avance y va a tener todas estas líneas de, de comentario. Desde la línea 16 hasta la 24, siempre va a ser un comentario. Y siempre me preguntan mis alumnos, maestro, ¿siempre aparece eso? O sea, ¿no puedo evitarlo? Y la respuesta es no. Y siempre les digo, si tú sabes cómo evitarlo, me dices, porque a mí también me aburre tener que estarlo borrando todo el tiempo. Desde la línea 16 hasta la 24, lo selecciono y lo borro, porque es un código que no es importante. Solo son comentarios. Y bueno, acá sería entonces voy a crecerlo, maximizarlo. Esta, así de pequeñita, es mi clase Stateless. ¿Qué es lo que tiene Stateless? Te digo, un método llamado build. Dentro de build, la ayuda mira, la ayuda no para de mostrarse, disculpen ustedes. Dentro de build tengo Material App, voy a estar moviendo el cursor para que la ayuda no aparezca aquí molestando. Material App es la parte del celular que te va a dar aplicaciones más bonitas. Por ejemplo, un campo de texto que tenga una etiqueta que se suba, se haga pequeñita al momento de que le captures data, se va a minimizar, la etiqueta se va a hacer chiquita y va a quedar dentro del contorno del campo de texto. Esto lo vamos a ver más adelante. Eso es Material. Y bueno, vienen algunas propiedades dentro de Material que aquí abre llave y cierra llave. Aquí nos está diciendo que aquí termina Material. Entonces estoy hablando de que Material comprende esta parte. No, tan allá no. Ahí. Esto es Material. Material está dentro de Build. Build está dentro de Class My App. Entonces aquí en Dart vamos a tener una anidación constante. Todo el tiempo vamos a estar viendo anidación, 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 de manera que de forma predeterminada el ID te pone dos diagonales y te dice, aquí termina Material App, aquí termina el tema, porque el tema nace aquí y termina aquí. Como estás anidando todo el tiempo, el Android Studio te dice, aquí termina tema, acá termina Material App. Acá hubiera estado chido que nos hubiera puesto dos diagonales diciendo que aquí termina el stateless. Pero bueno, vemos que se activa acá una llave que abre y acá una llave que cierra, indicándonos cuál es el área de contenido del stateless. Dentro del stateless, yo tengo una propiedad home, siempre voy a tener una propiedad home, que manda a llamar una segunda clase. Y esta segunda clase es de tipo stateful, que es la otra clase que te digo que es donde sí puedes interactuar. Esta segunda clase se llama My Homepage y también tiene una buena cantidad de código que son comentarios nada más, como si nos quisieran explicar. Ya borré, déjeme darle control Z. De la línea 27 a la línea 35, borro, todavía uno más, porque son comentarios. Más acá abajo voy a tener otra cantidad de comentarios explicando qué significa la función setState. También lo borro. Y más abajo voy a encontrar el clásico método build, que ya te lo había presentado allá arriba. Y también voy a borrar todos los comentarios desde la línea 44 hasta la línea 50. La ventaja es que puedes ponerle pausa o regresar en el video. Así que si de repente voy rápido, me dices, pero pues me estoy excediendo con el contenido, con el tamaño del video.
Y lo voy a borrar todos los comentarios porque no me interesa lo que dicen, porque yo te lo voy a ir explicando. Entonces, ¿para qué los dejo? Mire, toda la cantidad de comentarios que hay, ve, exageran. Entonces, borro los comentarios, creo que ahí más o menos ya quedó. Bueno, la clase stateful que está aquí es también verdaderamente pequeña, es este pedacito. Oh, pues no, no me habías dicho, Sergio, que, perdón, Benigno, no me habías dicho, Benigno, que pues era la que verdaderamente hacía la magia, hacía la interacción con el usuario. Bueno, es que realmente yo te dije que esta clase stateful es como político de segunda categoría. Discúlpenme por los políticos, no estoy diciendo que todos lo sean así, solo los que son de segunda categoría, que ellos hacen como que hacen y no hacen. Entonces, la clase stateful también me sirve como una base para mandar llamar una tercera clase. Tres clases hay en este mismo archivo. Una tercera clase que se llama guión bajo my homepage state. Y my homepage state es una clase de tipo state. State, aquí dice abajo. Y el state es la verdadera clase que realiza el trabajo interactivo con el usuario. Es el que va a hacer reaccionar los botones, es el que va a hacer reaccionar los campos de texto, es más, los va a contener. Y la clase state tiene también un método build, igualito que la clase stateless tiene un método build, porque este método build es como el main, pero de las clases. Sabemos que existe un main, pero de el programa. Y tenemos dentro de cada clase un método build que se invoca de forma automática. Entonces, siempre que abramos un código de Dart y veamos una clase, vamos a irnos directamente a buscar su método build, que es el que contiene el código en ejecución. Bueno, entonces la clase state va a contener su build y este pues ya es el que hace todo lo que sería el código. Que este código no lo vamos a analizar, nada más se los voy a mostrar. Tiene un text, una barra de título, tiene un contenido, un body, y este body tiene una etiqueta y una etiqueta interactiva que tiene un contador, una variable contador, y tiene un floating action button, que es un botón flotante. Vamos a ejecutar esto para ver cómo se ve. Voy a restaurar y cómo voy a elegir la plataforma. Dices, a ver, espérame, ¿cómo que elegir la plataforma si tú nada más elegiste Android y iOS? Y aquí, por ejemplo, tienes Chrome. Bueno, te explico. El Chrome emula un celular. Esa es otra gran ventaja que tiene Flutter. No tengo que tener un emulador ni un celular conectado que funcione y que permita la ejecución de aplicaciones de terceros. La mayoría de los celulares están cerrados para que no le instales aplicaciones de terceros porque pueden contener virus o malware. Entonces, yo voy a elegir aquí Chrome. No requiero instalar nada adicional y Chrome va a simular que es un celular. Luego me voy a ir aquí al botón de Run, clic, y ahorita está compilando. Esta primera compilación sí es tardada. Vamos a esperar y de repente se va a abrir un navegador Chrome, ahí viene, ya se abrió y dice localhost y viene un número de localhost y normalmente yo les digo a mis alumnos que lo hagan más delgadito. No parece que fuese un celular, estoy de acuerdo, pero esta ejecución es la misma que vamos a ver en un celular. Fíjense bien, aquí yo voy a elegir abrir el emulador de iOS porque voy a hacer una comparación. Quiero que ustedes vean en este video cómo se ve en iOS.
Acá yo ya abrí el emulador y yo, déjenme nada más que lo reconozca, porque para mi mala suerte no lo va a querer reconocer. Aquí me debería de aparecer ya una tercera opción que dijera que es un iPhone. Pero bueno, déjenme ver si en refresh. Y ahora ya no me aparece nada. Wow, no quiere. Ahí está ya. No quiere mostrarlo, disculpen. Y aquí cuando él se pone necio, no hay manera, ¿eh? Eso sí. Lo voy a abrir en un Android, a ver si este sí me aparece acá como target seleccionado. Estoy tardando, pero pues ni modo, vamos haciéndolo bien. Como tengo mi pantalla tan grande, tengo que esperar acá hasta que diga el emulador. No, ese tampoco es, Dios mío. Eso está tardando más de lo que yo pensé. Ay, Dios. Ahí está, aquí está. Miren, aquí ya me aparece, aquí debió de haberme aparecido el iPhone, pero no se ve aquí dentro de los dispositivos. Entonces voy a elegir este, que es un Android. Ahí se está ejecutando y se tiene que ver muy similar a lo que viene siendo mi Chrome acá. Tal vez tengo la memoria muy saturada y por eso no lo reconoce. Pero bueno, sean pacientes, por favor. ¿Es tardado? Sí, la primera vez. Las siguientes veces ya no es tardado. Ahí vamos. Y si conmigo es tardado, disculpen, pero en Windows es 4 veces más tardado. Entonces, en algún momento acá se va a dibujar. Ahí está instalando. Ahí está en ejecución. Ahí está. Y esto es en emulación en Chrome y esto es en emulación en Android. Me hubiera gustado decirles, y acá está en emulación en este en iPhone, pero pues no quiere. Bueno, aquí vamos a ver dos plataformas web, que es el más rápido de ejecutar, aunque no elegí que fuese para web. Estoy de acuerdo, yo elegí Android y iOS, pero también se puede, tiene esa ventaja, que aquí me lo está trabajando como si fuera móvil. Y acá está también en móvil. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que hace esta aplicación predeterminada? Un contador, es lo único que hace. Has presionado el botón estas veces 18. Has presionado, acá no se nota mucho, pero bueno, déjenme hacer un acercamiento. Has presionado el botón las veces, ¿cuántas veces? 10. Bueno, déjenme reducirlo y aquí también van a ver ustedes que es exactamente el mismo funcionamiento. Entonces, yo te voy a recomendar que al momento de que lo ejecutes en tu computadora para que sea más rápido, lo hagas desde Chrome. Repito, no es una página web, esto que está aquí. Esto de aquí no es una página web. Chrome está simulando ser un celular y aunque no se ve como un celular, se trabaja como si fuese un celular. Hasta aquí voy a dejar el video. Se alargó demasiado. Yo no esperaba que fuera tan extenso, pero bueno, esto corresponde en esencia a nuestra primera
sesión de trabajo. Muchísimas gracias.